Muy buenas tardes. En la tarde de hoy se hablará de la revisión sistemática bajo el nombre de implementación de la musicoterapia en la rehabilitación del lenguaje en pacientes adultos con afasia. Mi nombre es Andreina Costanza Vera Antolines, como investigadora principal y como coinvestigadores los estudiantes Laura Fernanda Gil Martínez, Daniela Tapia Solarte y Isaac Caraballo Tiles. Como bitácora hablaremos de introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, conclusiones y finalmente trabajos citados. Para dar inicio y abordar el tema principal de esta revisión sistemática, primero que todo es importante conocer que el cerebro, que ese órgano, ha sido de gran interés para estudios en las últimas décadas, dada la importancia que éste tiene a la hora de determinar diferentes funciones que el cuerpo humano puede desarrollar. Entre ellas y consideradas una de las más importantes, el lenguaje, como lo veremos a continuación. El lenguaje para teóricos como Chomsky nos dice que es la capacidad de representación de la realidad y es el medio que nos permite o que hace posible la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje es un instrumento usado para comunicarse y pensar. Por lo tanto, se considera la función cerebral superior más importante para el ser humano, constituido de dos aspectos que se desarrollan paralelamente. El nivel comprensivo, que permite entender el significado de las palabras, y el nivel expresivo, que permite utilizar o usar ese lenguaje para comunicarse. Todo esto a través de diversas áreas cerebrales, entre las cuales conocemos las áreas corticales, de tipo sensitivo aferente, que permiten la integración, asociación y formulación del lenguaje, conocida como el área de Wernicke, y de tipo motor eferente, que permiten la producción del lenguaje, conocidas como el área de Broca. Cuando ocurre una lesión, un daño en estas áreas, conlleva alteraciones tanto de tipo comprensivo como expresivo, trastorno denominado afasia, y dependiendo al área o al lugar en donde se presente ese daño cerebral, las afasias se dividen en afasias fluentes y no fluentes. Teóricos como Kerdes nos definía la afasia como una pérdida adquirida del lenguaje, siendo el resultado de un daño cerebral, caracterizado por errores en la producción, es decir, parafasias, fallos en la comprensión, dificultades para hallar las palabras, denominadas anomias. La causa principal de las afasias son los accidentes cerebrovasculares, por lo tanto son de mayor prevalencia en la población adulta. Las afasias, al ser producto de un daño cerebral, requieren para su rehabilitación de la plasticidad sináptica, siendo esta la que permite la reactivación y restablecimiento de las funciones cognitivas producto de ese daño cerebral, en este caso de la función del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que las afasias se pueden rehabilitar. Y es allí donde el fonoaudiólogo debe estar a la vanguardia de todos esos métodos de intervención novedosos o actuales, teniendo en cuenta que actualmente se conocen metodologías innovadoras en la intervención de trastornos neurológicos, en la cual cabe destacar en particular la musicoterapia. Para Kenneth Brascia, un musicoterapeuta norteamericano, nos define la musicoterapia como un proceso constructivo en el que el terapeuta ayuda al paciente a mejorar, mantener o restaurar un estado de bienestar, utilizando como fuerza dinámica de cambio esas experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas.
Es por eso que de allí surge la necesidad de conocer si es posible que la implementación de la musicoterapia pueda rehabilitar funciones del lenguaje en adultos con afasia. Por lo tanto, para desarrollar esta investigación se tuvieron diferentes métodos que permitieran. Uno, construir, formular esa pregunta de investigación. Segundo, dar respuesta a la pregunta. Y tercero, planificar, organizar y publicar esta investigación. Para la búsqueda de la información se tuvo en cuenta principalmente la revisión sistemática. Como su nombre lo indica, esta permite revisar toda la literatura disponible en un área de conocimiento específico, en este caso de salud. Y esta búsqueda es orientada a eso, a responder una pregunta específica de investigación. Es por esta razón que está constituida por múltiples artículos y fuentes de información. Y a su vez requiere de unos criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda de dicha información, proporcionando así un alto nivel de confiabilidad y además un alto nivel de evidencias de temas, en este caso, como lo dije anteriormente, de salud. Esta revisión sistemática se basó en diferentes artículos científicos encontrados en las siguientes bases de datos: Cielo, Google Académico, ScienceDirect, Taylor y Francis, Redalyc, Scopus, Biomédica, PubMed y Dialnet. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta los siguientes: que los artículos fuesen de revisiones sistemáticas, monografías, estudios, trabajos de caso y trabajos de grado. Artículos que mencionaran la musicoterapia en adultos con afasia, con una ventana de tiempo no superior a 5 años. Estudios en la población tanto de género femenino como masculino. Y estudios realizados en la población adulta. Y como criterios de exclusión, aquellos artículos que nos hablaran sobre opiniones de expertos, investigaciones in vitro o estudios descriptivos. Artículos donde la musicoterapia fuese un método de intervención, pero en otros trastornos neurológicos. Con ventanas de tiempo mayor a 5 años, estudios solo en población del mismo género y estudios realizados en la población infantil. Para la construcción y formulación de esa pregunta de investigación se trabajó bajo la estrategia PICO, que sus siglas en inglés significan P, población, I, intervención, C, comparación o resultados. Para esta revisión sistemática como tal, se trabajó bajo la metodología PIO, es decir, no se realizó comparación. Esta estrategia es muy importante porque, como lo dije anteriormente, permite la estructuración y formulación adecuada de las preguntas de investigación. Y esto a su vez permite la definición correcta de esta información y la búsqueda de la solución adecuada para la misma. En este caso, para la población, se tomó la población adulto con afasia. En la intervención, musicoterapia. Y en los resultados, determinar la efectividad en la rehabilitación del lenguaje, de la cual surgió la siguiente pregunta general de investigación: ¿es posible que la implementación de la musicoterapia pueda rehabilitar funciones del lenguaje en adultos con afasia? Y surgieron las siguientes 3 preguntas específicas. Primero, ¿es posible que la implementación de la musicoterapia pueda rehabilitar funciones del lenguaje en adultos con afasia de Broca? Segunda, ¿es posible que la implementación de la musicoterapia pueda rehabilitar funciones del lenguaje en adultos con afasia de Wernicke?
Es posible que la implementación de la musicoterapia pueda rehabilitar funciones del lenguaje en adultos con afasia de conducción. Como método para la planificación y organización y desarrollo de toda la revisión sistemática, se utilizó la declaración PRISMA, la cual es una guía de publicación de la investigación diseñada para mejorar la integridad de informes de revisiones sistemáticas y es utilizada para planificar, preparar y publicar dicha revisión sistemática. ¿Listo? En este momento les presentaré esos trabajos citados que se utilizaron tanto para introducción como para métodos. Muchas gracias.